En este vídeo voy a hablar de la cuestión del encaje de las experiencias trans en la teoría y praxis feminista e ir al núcleo, explicar y desglosar algunas de las principales posiciones enfrentadas, sin caer en demonizaciones ni caricaturas, haciéndoles justicia, pero problematizándolas. También voy a posicionarme respecto a ciertos debates y cuestiones específicas. Me propongo mostrar también la forma en que se han malinterpretado ciertos planteamientos, cómo se han confundido y mezclado discursos y teorías distintas, incluso diametralmente opuestas, como sería el caso del llamado transmedicalismo y de las teorías queer, más propiamente hablando estudios queer. De hecho, creo que teoría queer hacía referencia a aquellos ensayos, aquellos escritos por parte de filósofos y filósofas inscritos en la teoría crítica, es decir, que forman parte de o han sido discípulos de pensadores de la Escuela de Frankfurt, teorizaciones sobre la sexualidad y sobre el género desde la teoría crítica. Sin embargo, cuando la gente piensa en la teoría queer, normalmente se está imaginando a Butler y se está imaginando a otras autoras de influencia postestructuralista, ¿no? Foucaultiana, derridiana, pero estos serían los llamados estudios queer, y de hecho, cuando se habla de estudios queer también se engloba a muchísimos autores y tampoco hay una línea y un posicionamiento claro y específico. No es tanto una doctrina o una escuela como simplemente una palabra que se utiliza para, bueno, es como una especie de término paraguas. Pero yo aquí cuando hable de teorías o estudios queer estaré hablando, y ya lo voy a ir diciendo, en la línea de Judith Butler estaré hablando de autores, si no inscritos en, muy influenciados por el postestructuralismo. Entonces, de todas formas me voy a centrar específicamente en Judith Butler y en la cuestión de la performatividad del género y en cómo han entendido la identidad también los postestructuralistas. Así que mi idea con este vídeo también es visibilizar y reivindicar toda una tradición teórica trans, Sandy Stone, Susan Stryker, Leslie Feinberg, que considero que ha sido invisibilizada y silenciada y que ya nació en oposición a los esencialismos y a la narrativa del cuerpo equivocado y de los cerebros rosas y azules. Estas narrativas han sido históricamente defendidas y promovidas por la medicina y la endocrinología, pero no nacieron como una reivindicación o como un relato propio de las personas trans, de los activismos trans, a pesar de que se hayan podido asimilar efectivamente. A lo largo de este vídeo también me he apoyado en filósofas feministas contemporáneas como Cynthia Ruza, Amy Allen, Wendy Brown, y en otras teóricas y teóricos trans, algunos de los cuales también voy a citar y mencionar varias veces a lo largo de este vídeo, como serían Alison Escalante, Miriam Solá o Miquel Misé. En este vídeo no voy a ser vaga ni complaciente, voy a hacer muchas puntualizaciones que considero importantes y necesarias y por lo tanto me voy a explayar muchísimo, pero no me voy a estar andando con rodeos. En definitiva, mi intención es ofrecer una crítica a las narrativas trans más hegemónicas, más dominantes, más simplistas, más mainstream, que no significa que sean, digamos, todos los discursos que existen dentro del colectivo trans, que representen todas las voces trans. Y la idea es promover otros análisis y otras narrativas posibles, defendidas por teóricas y teóricos trans que proponen otra forma de pensar lo trans. De hecho, la primera ola de teóricas trans ya nació en oposición a la narrativa del cuerpo equivocado, pero al mismo tiempo rechazo postulados transexcluyentes. Entiendo de dónde vienen, intento entender, digamos, cuál es el razonamiento que hay detrás. Admito que hay dudas que pueden ser legítimas y que tienen que confrontarse en vez de simplemente silenciarse o censurarse, pero intento proponer otras vías y otras alternativas con el propósito de contribuir a crear las condiciones que hagan posible poder tender puentes y tener un diálogo en condiciones. De todas formas, tengo claro que desde ambos lados se me acusará de hacer demasiadas concesiones, de ser demasiado complaciente con el otro lado. Lo que ocurre es que quiero hacer críticas lo más justas posibles. Quiero enfrentarme a los argumentos que considero más sólidos de las posturas que critico, no a una versión caricaturizada y endeble de los mismos. No vengo a ridiculizar a nadie. No busco puntos ambiguos o malinterpretables para justificar quedarme con la peor lectura posible. Eso se lo dejo a Twitter. Hablaré hacia el final del vídeo de mi propia experiencia en ambos lados de la disputa y de las verdaderas razones que me han llevado a posponer durante tanto tiempo mi posicionamiento público. Tampoco quiero que esto se convierta en un espectáculo, en un sálvame, pero sí que me gustaría mostrar muchas de las conversaciones que he tenido en los últimos 3, 4 o 5 años alrededor de esta cuestión. Hago aquí un inciso para señalar que en un primer momento mi idea era efectivamente dedicar una sección del vídeo a Siento que hay como un punto de prensa del corazón ahí, pero de todas formas es algo que yo me quería quitar de encima porque realmente no tengo nada que ocultar en ese sentido.
Quiero comentar algunos tweets antiguos y mostrar también conversaciones sobre las que terceras personas han afirmado o insinuado o dejado caer cosas. Voy a tocar en este vídeo muchas cuestiones controvertidas y voy a ser bastante clara al respecto. Voy a hablar de la cuestión de las infancias trans, voy a hablar sobre el término TERF y ciertas consignas que se han popularizado en los últimos tiempos, voy a hablar también de la cuestión de la atracción sexual y el deseo. A lo largo de este vídeo también voy a tener en cuenta las dudas y las preocupaciones acerca de si ciertos discursos pueden invisibilizar de alguna forma las formas de violencia que tienen que ver con la capacidad reproductiva, con la capacidad gestante. Pero hay algunas cuestiones concretas respecto a las cuales sigo sin saber aún cómo posicionarme, sigo sin saber exactamente cómo deberían enfocarse, analizarse, tratarse, cómo podrían resolverse y respecto a las cuales, por lo tanto, no me voy a posicionar hoy, porque si espero a tenerlo todo perfectamente bien atado y resuelto, no voy a publicar este vídeo nunca. Creo que tiene más sentido que hable de lo que sí he estado trabajando y sobre lo que sí he estado leyendo y lo que puedo ver de forma mucho más clara. De todas formas, creo que esto no se trata de que una persona tenga que tener todas las respuestas y resolverlo todo. Posicionarse respecto a todo de forma clara, definitiva, inmutable, que es precisamente una de las cosas que más me han paralizado. Creo que hay que darle a la gente un margen y un espacio para dudar, para reconsiderar, para tener contradicciones y para tener, digamos, procesos de transición, para retractarse, para matizar o corregir sus posiciones. Yo no puedo pretender resolver esto, en todo caso sí que quiero contribuir dentro de lo que pueda, que quizás no es mucho, a crear las condiciones que hagan posible una conversación sincera y transformadora. Es que no has hablado de Janice Raymond o de Jayla Jeffries con lo que respecta a la autoginefilia. Recomiendo encarecidamente el vídeo de ContraPoints. Puedo entender que muchas personas trans sientan que debatir lo trans es debatir su existencia como seres humanos, su valía como seres humanos, su derecho a la autodeterminación sobre sus propios cuerpos. Y por lo tanto esto se siente como una invasión. ¿Quién eres tú para teorizar sobre qué soy o dejo de ser? Pero sí que tenemos que preguntarnos qué significa el género, cómo se socializa en el género, cómo se mantiene y reproduce nuestra situación de inferioridad social y económica. ¿Qué habría que desmontar o abolir y qué habría que revalorizar o resignificar para poder ponerle fin? Es decir, que tenemos que aclarar conceptos y definiciones para poder diseñar estrategias. Toda praxis necesita una teoría y tenemos que llegar a un cierto consenso sobre qué significa qué. En muchísimos puntos de este vídeo voy a hablar de feminidad y masculinidad en general, no solo aplicados a las personas trans. No estoy convirtiendo aquí a las personas trans en objetos de estudio extraños, sometiéndolas a un escrutinio especial, sino que estoy convirtiendo el género y la socialización en el género en objeto de estudio. Es decir, estoy hablando de cuestiones que nos atañen a todos. Yo creo que lo que preocupa a algunas feministas es que la propia concepción de lo trans implique una visión retrógrada y esencialista del género, que implique necesariamente caer en neurosexismos y defender que existen cerebros rosas y cerebros azules. A lo largo de este vídeo demuestro que esta no es ni ha sido la única forma posible de pensar lo trans, ya desde el propio colectivo trans. La idea aquí es visibilizar voces de pensadores y pensadoras trans críticas con este tipo de narrativas. Yo ya no considero que implique necesariamente eso, pero entiendo esa duda, entiendo esa preocupación, porque yo misma la he tenido. Por eso sé que no surge o no necesariamente del odio. Por supuesto, todas las preocupaciones pueden acabar usándose como excusa para justificar y racionalizar comportamientos que estén fuera de lugar y que sí puedan catalogarse como odio. Lo que quiero decir es que no es necesario ser especialmente prejuicioso ni sentir una aversión visceral hacia las personas trans para poder tener algunas dudas con lo que respecta a ciertas definiciones y a lo que implican. Creo que es un error creer que toda duda, toda discrepancia, toda contradicción con lo que respecta a algunos discursos de algunos activismos trans, de nuevo recuerdo, y va a ser una constante en todo el vídeo. Es importante recalcar que las personas trans no son una mente colmena ni tienen un pensamiento único, que hay muchos debates internos y que de hecho, como decía antes, las teorías o estudios queer en la línea de Butler, en la línea más postestructuralista, y el llamado transmedicalismo son posiciones totalmente distintas y a menudo enfrentadas, incompatibles. En las redes sociales se entremezclan conceptos, corrientes, autores y eso dificulta aún más el diálogo y el entendimiento. Pero eso es un error creer que la duda, la confusión, las preocupaciones con respecto a cuestiones tan complejas surgen necesariamente a priori en todos los casos del odio y de los prejuicios. Pienso que ante la duda siempre es muchísimo más constructivo no presuponer maldad
en el adversario dialéctico, por así decirlo. Y entiendo que esto sea muy difícil de llevar a cabo en el día a día, que sea prácticamente imposible no ponerse a la defensiva cuando la persona con la que estamos debatiendo emplea términos y argumentos que otras personas han utilizado en el pasado para violentarnos y hacernos daño. Pero, nos guste o no, necesitamos tomar una cierta distancia para poder hacer política. No estoy haciendo aquí tone policing, porque no estoy hablando del tono, no estoy hablando de las formas, sino del contenido. Y porque en ningún caso estoy diciendo que debamos tratar con una sonrisa y entre algodones a quien nos atosiga a preguntas o a quien intenta violentarnos de alguna forma. Cuando simplemente estamos intentando vivir nuestra vida, no tenemos por qué estar respondiendo constantemente a preguntas acerca de quiénes somos, pero cuando uno quiere producir teoría, cuando uno quiere hacer activismo, sí que debe tomar una cierta distancia a la hora de posicionarse, a la hora de emitir un discurso. Es importante que tomemos una cierta distancia a la hora de analizar ciertas cuestiones si no queremos que nuestro propio dolor, nuestras propias experiencias, por legítimas y reales que sean, se conviertan en un escudo frente a toda clase de discrepancia o confrontación estrictamente teórica. Y esto no se aplica solo a la cuestión trans, esto se aplica a todos los grandes debates del feminismo. Una cosa es no estar obligados a poner la otra mejilla, ni a dar explicaciones, ni a hacer pedagogía constantemente las 24 horas del día, y menos con quienes nos atosigan o intentan provocarnos. Y otra, que se tenga que acribillar en manada a toda aquella persona que pregunte o plantee cuestiones que puedan tener implicaciones problemáticas o resultar hirientes o ofensivas, sentenciando eternamente a esa persona y todo lo que pueda llegar a decir a partir de ese momento, dando por sentado que lo que le mueve es la mala fe y el odio y, digamos, la intención de hacer daño. Y ojalá este fuera un escenario hipotético que me estoy inventando para poder ser paternalista, pero realmente es el día a día de algunas redes sociales como Twitter. Que debamos tratar cuestiones delicadas y cuestiones sensibles con los matices apropiados, con cuidados, con empatía, con cariño, que debamos reconocer la dignidad y la humanidad de todo el mundo cuando lo hacemos. No significa que no podamos llegar a tocar o decir nada que pueda llegar a herir a otras personas. No se trata de que herir sensibilidades sea la intención, de que el propósito sea provocar e ir de irreverentes. De lo que se trata es de que nunca vamos a poder llegar a decir nada remotamente sustancial o significativo si la condición de posibilidad es que no pueda llegar a herir a ninguna persona perteneciente a ningún colectivo marginalizado, precarizado o vulnerable. Voy a empezar explicando a grandes rasgos lo que defienden las feministas que problematizan la categoría de lo trans o la inclusión de las mujeres trans en el feminismo. Lo expreso de esta forma porque quiero englobar tanto a quienes se oponen frontalmente y explícitamente como a quienes pueden tener sus dudas o sus reticencias y aún quizás no han sabido muy bien cómo articularlo. Voy a hablar de esto sin hacer hombres de paja, por supuesto habrá quien crea que no les estoy haciendo justicia a los argumentos del RADFEM trans excluyente, pero en cualquier caso. Después añadiré también mis propios matices. Estas feministas, y en este primer punto coinciden con la inmensa mayoría de feminismos, en todo caso entraríamos en una cuestión de matices, conciben el género como una herramienta para producir y mantener una jerarquía sexual, para asegurar el control sobre la capacidad reproductiva de la hembra humana. Soy consciente de que este término puede rechinar a algunos y de hecho sigue teniendo prácticamente las mismas connotaciones que mujer, dado que somos incapaces de leer el sexo sin pasarlo por el filtro del género. Pero no se me ocurre otra forma que sea unívoca, inequívoca, que refiera explícita y exclusivamente, digamos, a la cuestión biológica y no haga referencia a procesos de socialización, de referirme al 50% de la población con capacidad gestante, efectiva o presupuesta, excepto personas con útero y vagina, que muchas otras personas consideran deshumanizante y degradante. Para ser justos, me parece que habría que recalcar que no es que se esté diciendo que una mujer se reduzca a su útero o su vagina, sino que es el propio patriarcado el que, en función de nuestros genitales y de nuestra capacidad gestante, nos sitúa en una determinada posición, en la categoría social de mujer. Creo que es importante rebatir los verdaderos argumentos que expone el otro bando y no quedarse con una versión caricaturizada de los mismos. Desde este punto de vista, entonces, las mujeres trans serían leídas o concebidas como hombres femeninos que quieren experimentar con aquellos comportamientos, aficiones, vestimenta que históricamente se han prescrito o atribuido a las mujeres. Y lo que les preocupa es que el hecho de decir que el que te guste experimentar o te identifiques con aquello que se lee y categoriza como femenino
es lo que te hace ser mujer, equivaldría a decir que ser mujer, la mujeridad, se reduce a esta feminidad obligatoria que constriñe y oprime a las mujeres, y contra la que el feminismo estaría luchando. Y si lo tomáramos de esta forma, efectivamente no existiría un sujeto político del feminismo, porque no existiría una mujer que quisiera luchar contra las imposiciones del patriarcado, que quisiera superar la imposición patriarcal de la feminidad, porque por esa regla de 3 dejaría de ser mujer. Este es, a grandes rasgos, el razonamiento. Reducir el ser mujer a la feminidad también equivaldría a suponer que se nos oprime por ser femeninas y que por lo tanto si dejamos de ser femeninas dejaríamos de ocupar la posición social, la categoría de mujeres. Evidentemente las mujeres que no tienen una expresión de género femenino siguen sufriendo violencia machista y lo que temen estas feministas es que esa violencia se siga reproduciendo pero se vuelva innombrable porque se produzca una dispersión y las mujeres dejen de reconocerse como mujeres y de poder organizarse alrededor de las formas de violencia y discriminación que sufren en común. Y por otro lado, esta narrativa de nacer en el cuerpo equivocado, que como ya he dicho, tiene su origen en la medicina y en la endocrinología y no en el propio colectivo trans, a pesar de que muchas personas trans hayan asimilado e interiorizado estas narrativas, presupone que existen cerebros que son femeninos, que estas pautas de comportamiento que observamos actualmente en las mujeres son innatas. Es una forma de neurosexismo, esencializa los roles de género. Y esta esencialización de los roles es lo que estas feministas temen que ocurra al normalizar o visibilizar lo trans. Pero si bien es cierto que así es como se suele presentar en los medios de comunicación lo que significa ser trans, querer maquillarse, querer llevar ropa femenina, y si bien es cierto que los padres que suelen salir a contar que su hijo o hija de 4 años es trans, normalmente lo fundamentan en que ese niño o niña disfruta haciendo cosas prescritas o atribuidas al sexo contrario. Y este razonamiento evidentemente es retrógrado, es reaccionario. Y de hecho, y esto ya lo comentaba la teórica trans Sandy Stone en los 90 en su manifiesto posttransexual, este tipo de relatos, le cogí el pintalabios a mi madre y entonces lo supe, normalmente son los que las personas trans tenían que aprenderse de memoria y reproducir para que les pudieran diagnosticar disforia de género y así acceder a tratamientos y cirugía, es decir, tenían que asimilarse a las narrativas dominantes de la medicina. Si bien todo esto es cierto y hasta aquí puedo entender este razonamiento, creo que esta es una simplificación que induce a error. Y además hay otras definiciones de lo trans, y yo aportaré más o menos la mía, como en Leslie Feinberg o Susan Stryker, que considero que son mucho más críticas y mucho más transformadoras. Ahora en las 2 siguientes secciones del vídeo voy a ahondar en esta cuestión, pero antes quería comentar ciertas, no sé si contradicciones, pero sí tensiones que observo en algunos discursos transexcluyentes. Por ejemplo, no quieren que la gente transicione pronto, durante la adolescencia. De hecho, nadie transiciona hormonal y quirúrgicamente en la preadolescencia. En todo caso, lo que se lleva a cabo es un tratamiento de bloqueadores de pubertad. Y también hay voces trans que son muy críticas con esta cuestión, que problematizan la categoría de infancias trans, como es el caso de Miquel Misé, y voy a hablar de esto también en este vídeo. Se oponen a esta transición temprana, como también algunas voces trans lo hacen, pero luego solo respetan o solo reconocen a aquellas mujeres trans que han transicionado y tienen mucho passing, que normalmente suele ser un efecto o producto de haber transicionado pronto, antes de hacer la pubertad. Entiendo que lo que no quieren es que se autodenominen mujeres, pero es un hecho que normalmente suelen tener menos problemas o menos reticencias con aquellas mujeres trans que tienen mucho passing, a la vez que censuran el transicionar pronto, que suele ser condición de posibilidad para poder tener mucho passing. Y entiendo que esto es porque si una mujer trans tiene mucho passing, eso significa que siempre va a ser leída como mujer y por lo tanto siempre va a sufrir, digamos, las mismas formas de violencia y de misoginia que sufrimos nosotras. Ahora bien, tampoco tengo muy claro que lo tengan mejor las que son leídas como hombres afeminados o sujetos ambiguos y que se acaban viendo arrojadas a la prostitución, acaban siendo agredidas por la calle. No tengo muy claro que salgan ganando en cualquier caso. La cuestión es que si no tienen una expresión muy femenina, mal, porque ni siquiera lo intentan y qué raro que justo ellas no sientan la necesidad de ajustarse, de acomodarse, digamos, a los mandatos de la feminidad obligatoria, cuando nosotras, la mayoría, solemos hacerlo, solemos necesitarlo. Pero si son demasiado femeninas, están reforzando los roles, son una caricatura de la feminidad, la línea de lo que es aceptable ser como mujer trans, y ya no solo para ser leída como mujer, sino simplemente para no ser leída como una cosa extraña o una caricatura de la feminidad, es una línea muy delgada. Si bien estoy de acuerdo en que no hay que pasar por alto el indudable papel de la capacidad reproductiva de la hembra humana en la opresión histórica de las mujeres, creo que basar exclusivamente en ella nuestra identidad como sujetos oprimidos implica pasar por alto el resto de factores y determinaciones históricas, el constructo de la clase, el surgimiento de la propiedad privada,
implica tanto deshistorizar como desclasar el género y puede acabar teniendo consecuencias negativas inesperadas. Una idealización de la maternidad, por ejemplo, de la figura de la madre abnegada. Los feminismos radicales de la diferencia, e incluso radicales en general, al centrarse en señalar la forma en que todo aquello que se lee como femenino es minusvalorado y degradado, precisamente por atribuirse y asociarse a las mujeres, corren siempre el riesgo de terminar por revalorizar o resignificar o idealizar aquellos aspectos positivos de esta feminidad social e históricamente construida y acotada, naturalizando así roles de género, reforzando el arquetipo de la mujer abnegada, empática, resiliente, cuidadora, creativa, intuitiva. La intención es precisamente centrarse en el cuerpo, en lo inmanente, en lo tangible, en lo observable, para huir de la metafísica, pero somos incapaces de leer ese cuerpo como algo neutral, lo imbuimos de todos los significados heredados. Se acaba buscando, consciente o inconscientemente, no digo que sea así en todos los casos, pero en muchos casos sí que queda muy de manifiesto esto, ¿no? Que de alguna forma se está buscando llegar a una especie de naturaleza femenina previa a la socialización en el género, previa al patriarcado. Pero no existe, porque no existe la mujer previa al patriarcado. Existen los cuerpos sexuados, pero los cuerpos sexuados por sí mismos no significan nada. Y como digo, cuando intentamos entender el sexo acabamos volviendo al género, prácticamente siempre. No observamos ese cuerpo como algo neutral, sino que conservamos e incluso podemos llegar a reforzar esos significados que lo impregnan. Heidi Hartman, que se describe como feminista marxista, le reprocha a las feministas radicales, entre las que incluye a Shulamit Firestone, a pesar de que Firestone tuviera una metodología más o menos marxista, que apliquen esta feminidad y masculinidad social e históricamente definidas como si fueran ahistóricas, transhistóricas, extrapolándolas y aplicándolas a toda la historia de la humanidad, de todas las civilizaciones que han existido, aplicando estas categorías actuales retroactivamente, digamos. Ha llegado el momento de hacer lo que nunca creí que haría, defender a Judith Butler. A diferencia de lo que se suele creer, los postestructuralistas no tienen en absoluto una concepción voluntarista de la identidad, como si fuera algo que uno elige, sino todo lo contrario, hablan de un sujeto fragmentado, constituido por un entramado de relaciones y mecanismos que escapan a su control, contrapuesto al sujeto autónomo y racional de la modernidad que tiene absoluto conocimiento sobre sí mismo, que construye conocimiento desde sí mismo. Vemos la influencia de Nietzsche en este relativismo epistemológico, en, digamos, esta desconfianza en narrativas omniabarcantes. Y vemos, por otro lado, también mucha influencia del psicoanálisis en esta visión fragmentada, en esta apelación a mecanismos y estructuras subyacentes, pulsiones que el propio individuo no conoce, ¿no? Pero ya me estoy yendo del tema. Judith Butler, a quien siempre se toma como principal exponente o referente cuando se trata de los estudios queer, se opone frontalmente a la concepción voluntarista del género, a la idea de que uno pueda levantarse por la mañana y decidir qué género va a ser. Esto lo hace explícito en su artículo Critically Queer, por ejemplo, en el que aclara que el género no es una prenda de ropa que puedas ponerte o quitarte a voluntad, precisamente porque considera que los sujetos ya están más o menos generizados para cuando toman conciencia de su identidad. Para elegir tu género tendrías que encontrarte de alguna forma al margen de este. La mala interpretación de la idea de performatividad de género consiste en creer que se afirma que el género es una elección, como ponerse ropa por la mañana. Creer que uno va al guardarropas del género y decide con deliberación qué género será hoy. Esa es una interpretación voluntarista del género, que presupone a un sujeto, intacto, previo a su generización. El sentido de performatividad que yo pretendo transmitir es algo bastante distinto. ¿Qué está queriendo decir, entonces, con la idea de la performatividad de género? El género es performativo en tanto que es el efecto de un régimen regulador de diferencias de género, en el cual los géneros son divididos y jerarquizados, constreñidos. Las constricciones sociales, los tabús, las prohibiciones, las amenazas de castigo operan en y aseguran la repetición ritualizada de normas. No hay un sujeto que preceda a esta repetición de normas. Al mismo tiempo que esta repetición crea el efecto de una uniformidad de género, un efecto estable de masculinidad y feminidad, produce y desestabiliza al sujeto también, pues el sujeto solo se vuelve inteligible en sociedad y para sí mismo como miembro de esa sociedad a través de la matriz del género.
Lo que personalmente entiendo que se pretende transmitir con esta idea de la performatividad del género es, entre otras cosas, que hemos aprendido a escenificar la feminidad y la masculinidad a través de ciertos comportamientos estandarizados, ritualizados, y que es imitándolos, imitando a quienes hemos tomado como referentes, cómo aprendemos e interiorizamos el género. Aprendemos cómo tenemos que comportarnos con tal de ser validados como hombres fuertes, poderosos, estoicos, o mujeres deseables, complacientes, que no molestan, que no ocupan demasiado espacio, que resultan agradables a la vista, que resultan deseables. En muchos casos, frente a la amenaza implícita o explícita de violencia o exclusión social, si desafiamos estas normas. Estas normas pueden ser más o menos efectivas, está claro que no todo el mundo socializa exactamente igual. Esto no significa que elijamos voluntariamente el género, sino que lo aprendemos a través de un proceso de imitación, en el cual suele estar presente alguna forma más o menos implícita o explícita de coacción, y que en realidad estamos más apegados a esa identidad femenina o masculina que ya hemos convertido en nuestra para cuando nos damos cuenta de lo que a menudo solemos reconocer. Y estos comportamientos ritualizados se acaban automatizando, acaban convirtiéndose en automáticos, en inercia. Formas de expresarse en público, formas de expresarse en privado, formas de moverse, formas de modular la voz, pero serían aprendidos. Y esto no significa que si eres una mujer poco femenina, al menos en apariencia y presentación, como en el caso de las lesbianas butch, por ejemplo, vayas a sufrir menos violencia machista, sino que sufrirás formas de violencia correctivas que van dirigidas precisamente a devolverte a tu papel asignado, con tal de perpetuar esta fantasía de uniformidad, esta fantasía de que todas las personas con un cuerpo sexuado como el tuyo se comportan de forma natural, de cierta manera. Tú estás desafiando esta narrativa. Y lo mismo ocurrirá con aquellas personas que puedan ser leídas como hombres fallidos, hombres afeminados, sujetos ambiguos, sujetos monstruosos o subalternos, porque de alguna forma están abriendo una brecha, porque demuestran que los modelos de feminidad y masculinidad, y no nos referiríamos aquí únicamente a la forma de vestir, sino también a formas aprendidas de relacionarse con el propio cuerpo, de interactuar con los demás, a la clase de expectativas que uno o una acaba depositando también sobre sí mismo. Y estos modelos, aun cuando se imponen y prescriben a los individuos en función de su capacidad reproductiva, en función de sus genitales, no están esencial y naturalmente ligados a un cuerpo. Y esto es algo que las feministas que problematizan la inclusión de las mujeres trans también compartirían. La narrativa del transmedicalismo, del cuerpo equivocado, es incompatible con las teorías o estudios queer, precisamente porque presupone que cuando hay incongruencias o disidencias de género, con lo que nos encontramos es con un cerebro o alma o esencia femenina atrapada en un cuerpo sexuado masculino o viceversa. Y para Butler no hay esencias, ni siquiera hay identidades 100% subjetivas, sino que lo que hay son identidades social e históricamente mediadas y construidas. Para Butler ningún cuerpo está equivocado porque ningún cuerpo está ligado necesariamente a ningún significado, sino que esa ligazón es convencional, es cultural. Por supuesto, no significa que no se comprendan las razones por las que alguien pueda querer transicionar, sino que se considera que esa persona no estaba rota antes de transicionar. Otra cuestión que quizás sí requiere hilar un poco más fino o dar más vueltas es la cuestión de cómo se socializa en el género, cómo se asimila o retiene una determinada socialización, unos determinados mensajes, cómo se desarrolla con el tiempo un autoconcepto u otro, etc. Y de esto me encargo un poco más en la sección siguiente, y creo que esa es una de las cuestiones más complejas de todas, con lo que respecta, digamos, a esta cuestión en general. Evidentemente no tengo yo la respuesta, simplemente comparto mi forma de verlo. El problema es que, si bien muchas críticas a la teoría queer, que en realidad no sé si ni se puede llamar teoría, bueno, da igual, la mayoría de críticas a la teoría queer en realidad son críticas a un hombre de paja, ¿no? Es decir, surgen de la confusión y de la desinformación y por eso están mal planteadas, incluso aunque algunos de, digamos, los planteamientos, algunas de las preguntas que subyacen puedan ser legítimas, simplemente me parece que no suelen estar bien planteadas o que suelen, por esta misma razón, por la confusión que se ha generado, suelen ver como enemigo a quien no lo es. Por si acaso me he pasado con la verborrea y no ha quedado muy claro lo que quería decir, me voy a poner a mí misma como ejemplo, a hacer un pequeño inciso. No es que yo me sienta mujer, en el sentido de experimentar cómo me embarga una sensación de mujeridad, es decir,
evidentemente. Nadie se siente mujer en este sentido. Pero sí que es cierto que he convertido, digamos, esta feminidad social históricamente construida y acotada en parte de mi identidad, de mi autoconcepto. Y esto no significa que mi disconformidad o mi resistencia activa frente a algunas de estas expectativas de género, de la feminidad, no forme también parte de mi identidad. La identidad siempre es algo contradictorio. Y esto no quita que una persona socialmente percibida como hembra humana vaya a sufrir violencia machista independientemente de la relación que tenga con la feminidad. Que las mujeres butch no sufran precisamente por disidentes del género formas de violencia correctiva. Esto tampoco debería perderse de vista, y creo que hay que ser justos y reconocer que en algunos momentos sí parece que se pierda de vista. No debe perderse de vista el hecho de que la división sexual del trabajo es la que ordena la vida material. Entonces, el sexo no es irrelevante, no está vacío de significados, ¿no? Otra cuestión es que queramos que pase a estar vacío de esos significados. Ojalá la división macho-hembra solo tuviera fines médicos, ¿no? Pero no es esta la realidad. Lo que quiero decir es que la cuestión de la identidad no es tan sencilla, y que no es cierto que nosotras no nos sintamos mujeres. No es que estemos nosotras como sujetos con una identidad totalmente autónoma y para nada fragmentada, para nada contradictoria, enfrentándonos a estas imposiciones de género totalmente ajenas a nosotras y que no tienen nada que ver con cómo aprendemos a hacernos inteligibles para nosotras mismas y cómo aprendemos a visualizar también a los demás y entender y a pensar a los demás, ¿no? O sea, no es, ya forma parte de nosotras mismas y de nuestra forma de pensar. Entonces eso es lo que hace que sea tan complejo, eso es lo que hace que sea tan difícil de desaprender. No es solo que hayamos interiorizado ciertas cosas, sino que ya han pasado a formar parte de nosotras. Entonces esa es la cuestión compleja. No es tan sencillo como yo soy una persona a la que se le han impuesto estos roles y es tan simple como dejar de reproducir estos roles. No, porque además normalmente cuando pensamos en roles pensamos quizás muchas veces en los efectos más superficiales de la socialización en el género y no de cuestiones que tienen más que ver con cómo se construye la identidad y de cómo aprendemos eso, a pensarnos. Y ya sé que estoy sonando como muy posmo y quizás hasta un poco freudiana, pero a lo que voy simplemente es a que la cuestión de la identidad es más compleja de lo que normalmente se podría intuir en este tipo de debates. Esto luego entro más a fondo. De todo esto hablo más en profundidad también en la siguiente sección. Lo que sí es cierto es que todo esto no es algo que una elija, pero cuando empiezas a conocer personalmente a mujeres trans, también te empiezas a preguntar si realmente esto lo están eligiendo, si esta necesidad de performar la feminidad, de ser validadas como femeninas, se experimenta como un capricho o, en cambio, como algo más imperioso, más urgente. Respecto al uso pragmático y político de las identidades, Judith Butler llegó a decir que las identidades, las categorías identitarias, son siempre normativas y prescriptivas, es decir, que no solo nos describen, no solo dicen cómo somos, sino cómo tenemos que ser. Y por eso las difumina, problematizando incluso categorías que tenemos tan asumidas como hombre, mujer, heterosexual, homosexual. Sin embargo, Butler en algunas ocasiones sí que parece ver con buenos ojos esta proliferación de etiquetas identitarias, pero precisamente porque ve en esta multiplicación una forma de vaciar de significado, de demostrar el sinsentido o la convencionalidad del género. Es decir, es como una forma de combatir el género desde el género. La objeción más inmediata o más intuitiva que podemos formular ante esta idea es precisamente que por mucho que tú reivindiques para ti mismo una identidad que se salga de la masculinidad o de la feminidad o que sea una especie de mezcla de ambas, socialmente se te lee o como hombre o como mujer, a pesar de que se te pueda leer como mujer fallida, hombre fallido, sujeto a veces ambiguo en algunos casos, pero normalmente se te suele leer como hombre o como mujer. Y yo no creo que estos autores sean tan ingenuos como para no caer en la cuenta de que incorporar nuevos términos que hagan referencia a distintas formas de expresar el género y de expresar la sexualidad vaya a solucionar nada en materia de discriminación laboral o violencia sexual. Creo que Judith Butler simplemente vería en esta proliferación de etiquetas, así como en estas nuevas formas de expresarse, una manera de citar o iterar, en sentido derridiano, la masculinidad o la feminidad fuera de su contexto asignado, es decir, fuera de los cuerpos sexuados en los que se inscriben, logrando así demostrar en parte lo convencional del sistema sexogénero. Es decir,
Para Butler, las drag queens no serían revolucionarias por sí mismas, pero sí que visibilizarían esa convencionalidad, sí que abrirían una brecha. Desde mi punto de vista, sin embargo, el tiempo nos ha demostrado lo fácil que le es al capitalismo cooptar, neutralizar e incluso fetichizar estas disidencias. El problema de lo drag, especialmente en programas de televisión como RuPaul Drag Race, que son lo que la mayoría de la gente evoca cuando se habla de lo drag, la imagen que la mayoría de la gente tiene de lo drag, a pesar de que puedan existir formas más contrahegemónicas. Es que se consume como un freak show, se lee como son maricas que de vez en cuando se ponen shady e histriónicas. Pero siento que no tiene el potencial político y de apertura que Butler podría ver en él, precisamente porque se toma como una excentricidad de personas naturalmente excéntricas e histriónicas a las que les gusta ser muy extra e interpretar personajes descarados. No me parece que con el drag la gente diga «ostras, se está citando la feminidad, se están reproduciendo formas de expresión que se considerarían femeninas fuera de su contexto asignado, de los cuerpos que leemos como femeninos. Esto me demuestra que el género es convencional, aprendido, imitación, interiorización». Ojo, puede haber ayudado, y el travestismo también es una forma de disidencia, pero personalmente creo que es más potente ver a una persona leída como hombre afeminado que en su día a día, que en su relación con los demás, en sus relaciones sexoafectivas, en su forma de lidiar con, regular y compartir sus emociones, parece haber socializado de una forma poco masculina. El género es considerado y vivido por los jóvenes académicos y activistas contemporáneos educados en el postestructuralismo como algo que puede ser flexionado, proliferado, problematizado, resignificado, transformado, teatralizado, parodiado, utilizado, resistido, imitado, regulado, pero no emancipado. Para ellos, el género está muy cerca de ser infinitamente plástico y divisible, pero como un dominio de sometimiento sin exterior, no puede ser liberado en el sentido clásico, y los poderes que lo constituyen y lo regulan no pueden ser tomados e invertidos o abolidos. No estoy en desacuerdo con mi reivindicación original de que el abolicionismo del género se presenta la mejor solución posible frente a la violencia que el género provoca, así como a la falta de políticas de reconocimiento para sus disidencias. Donde sí discrepo hoy con mi pensamiento anterior es en lo que se refiere a cómo debe construirse el proyecto que lleve a cabo tal abolición. Abrazar lo ininteligible, lo nihilista, del rechazo al significado y la estabilidad podría resultar un método interesante de resistencia. Eso si el género operase meramente en el terreno de las ideas y la ideología. Para el nihilismo de género, el género es la división simbólica de individuos en varias categorías, así como los mecanismos de refuerzo que aseguran la obediencia para con estas categorías. Un enfoque debidamente materialista de las condiciones que producen el género revela hasta qué punto el género no se limita a meros fenómenos lingüísticos o discursivos. Otra crítica que suele hacerse a este tipo de estrategias identitarias es señalar que incorporar nuevas etiquetas para visibilizar que una identidad o expresión de género no es ni femenina ni masculina o es una mezcla de ambas, acaba traduciéndose en la presunción de que ser mujer implica tener una expresión de género tradicionalmente femenina. Y esto impediría a las mujeres organizarse alrededor de las formas de violencia y discriminación que sufren en común. Es lo que estaba comentando en la sección anterior del vídeo, ¿no? Equivaldría a decir que basta con no tener una expresión de género femenina para dejar de ser mujer y para dejar de sufrir discriminación y violencia por ello. Una alternativa para sortear este problema podría consistir en hablar de las disidencias o incongruencias de género, tanto si nos referimos a efectos más superficiales, como la forma de vestir, los manerismos, la forma de modular la voz, como si hablamos de productos, de efectos, de consecuencias de esta socialización diferencial a un nivel más profundo, de la asimilación de ciertas expectativas de género, de la reproducción de ciertas pautas de conducta. Aquí estaríamos hablando de diferencias generalizadas en la relación con el propio cuerpo, en las competencias emocionales, tanto en la capacidad para identificar y verbalizar estados emocionales, como si nos referimos más bien a los cuidados y la implicación emocional que se ofrece en las relaciones interpersonales, el papel que se desempeña, en la autoestima y la forma de evaluar las propias capacidades y logros, en la forma de interactuar y ocupar espacio en la esfera pública, etc., entenderlo como un espectro en el que todos nos encontramos en mayor o menor medida, como una cuestión de grado. Y mi propuesta sería entonces emplear la etiqueta trans o transgénero
no para toda forma de disidencia o incongruencia de género, que como he estado diciendo, diversas teóricas y teóricos trans rechazan esa concepción de lo trans, pero las narrativas más hegemónicas, más mainstream, sí que suelen ir un poco por esa línea, sino para aquellos casos en los que la disconformidad es tan abrumadora que produce esta disforia social y o corporal. Casos en los que, en mayor o menor grado, el individuo ha ido construyendo su identidad y su autoconcepto, imitando, identificándose con referentes del género contrario al asignado, por la razón que fuere. Esto nos permitiría desnaturalizar, en el sentido de historizar, de entenderla como el producto de unas determinadas relaciones sociales y no como algo que está mal en el individuo, o una simple fantasía o ilusión. Desindividualizar y despatologizar las experiencias trans. Por supuesto, me faltan conocimientos sobre psicología del desarrollo, sobre neurociencia. También cabe decir que no hay consensos claros con lo que respecta a esta cuestión acerca de cómo deben interpretarse algunos de los datos hallados. Hay psicólogos que son esencialistas del género, o bastante esencialistas del género, otros que son mucho más constructivistas, así que tampoco hay una única voz. Y por tanto no pretendo erigirme como una autoridad, como una experta en esta cuestión. Lo que sí conozco en bastante profundidad son los postulados de, por un lado, los feminismos bastante excluyentes o que problematizan la inclusión de las personas trans, de las mujeres trans en el feminismo, los de los estudios queer y el postestructuralismo y los del transmedicalismo. Ahora bien, aunque no pueda sentar cátedra al respecto ni lo pretenda, entiendo que sí se me exige un posicionamiento, una respuesta, aunque sea desde mi experiencia personal, nociones, intuición, respecto a qué significa entonces ser trans. Si resulta que no es ser una persona de X sexo a la que le gusta hacer o expresarse de formas atribuidas y prescritas al otro sexo. Y sí que creo que las constricciones y la rigidez del sistema sexo-género son las causantes de la disforia. En eso estoy de acuerdo con esas otras feministas, pero es que realmente hay muchas voces trans que también suscriben esto. Lo que no creo es que se pueda reducir el razonamiento, el proceso, la experiencia de las personas trans a algo tan superficial o tan banal como me gusta pintarme las uñas, así que debo ser mujer. Como decía en la sección anterior, creo que no debería conceptualizarse lo trans como una esencia que se posee o no se posee, sino como una etiqueta que englobe experiencias comunes, que refiera a los casos extremos de disconformidad social, corporal, como producto, digamos, de esta disidencia, de esta incongruencia de género, donde uno no ha socializado como se esperaba de él y acaba sufriendo violencia correctiva por ello. Acaba habiendo, por tanto, muchas experiencias comunes también con las lesbianas butch, con el colectivo marica, teniendo presente que no es un fenómeno extraño, sino que todos nos encontramos en algún lugar de ese espectro, solo que en un grado menor. Y esto lo voy a tratar en la sección sobre las infancias trans, esto no significa que yo considere que esta persona deba transicionar hormonal o quirúrgicamente, que esa deba ser su meta, a pesar de que entiendo las razones por las que pueda querer hacerlo. Es cierto que no existen cuerpos equivocados, esencias, cerebros o almas femeninas o masculinas. Y supongo que me ganaré más enemigos por decir esto, pero sí que creo que es perfectamente probable que haya personas a las que se les esté diciendo que son trans simplemente porque son disidentes del género o porque quieren experimentar con cosas que se atribuyen, que se asignan, que se prescriben al cuerpo sexuado contrario. Por eso también me parece importante visibilizar que se puede ser una mujer masculina o un hombre femenino. No me erijo yo como la persona encargada de delimitar dónde empieza y dónde acaba lo verdaderamente trans, pero sí que me parece positivo y necesario visibilizar también esa posibilidad, sobre todo de cara a chicos jóvenes. Pero creo que, si bien es cierto que el género es algo social e históricamente definido, culturalmente construido, sobre las bases, sobre los cimientos de una división sexual del trabajo como forma de organizar la vida material. Y por lo tanto no se trata de una esencia innata, no se trata de que tu cuerpo sea femenino pero tu cerebro masculino o viceversa, aunque la cosa no vaya por ahí. Sí que creo que es posible que si tú, quizás porque ya tenías un temperamento que no se ajustaba a los modelos de feminidad y masculinidad hegemónicos, a las expectativas de género que se estaban depositando sobre ti en función de tu cuerpo, quizás porque por X o por Y no conseguías identificarte con los modelos, con los referentes de tu propio sexo que tenías cerca, con los referentes familiares y culturales masculinos o femeninos, creo que es posible que uno acabe construyendo su autoconcepto y su identidad asimilando muchos mensajes que no son los que iban dirigidos a él o ella. Ser mujer no significa ajustarse a la perfección a todos los roles de género femeninos,
Y de hecho muchos adolescentes y muchos niños son disidentes de género hasta cierto punto, en el sentido de que entran en conflicto con esas expectativas. Pero a pesar de eso, creo que es cierto que vamos construyendo nuestra identidad imitando a ciertos referentes. Y evidentemente la forma en que nos tratan los demás también tiene un impacto. Esto no es algo 100% subjetivo, pero creo que el género es aprendido en el sentido de que lo adquieres a base de imitación y repetición en fases cruciales del desarrollo. Imitas ciertos modelos, construyes tu identidad basándote en esos modelos hasta cierto punto. Por supuesto, también tienes tu propia personalidad, pero todo eso acaba integrándose también en tu identidad. Que es lo que decía antes en secciones anteriores, ¿no? La forma que tenemos de pensarnos, la forma que tenemos de imaginarnos, la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, con nuestras emociones, ya está muy informada, ya está muy influida por esa socialización. Por lo tanto, no es que nosotras como individuos ya formados con una identidad autónoma y totalmente, digamos, unificada, para nada fragmentada, para nada contradictoria, nos enfrentemos a unas expectativas que vienen de fuera, sino que nosotros nos hacemos inteligibles para nosotros mismos ya a través del género. O sea, no podemos pensarnos fuera del género y por eso, digamos, la filosofía contemporánea se rompe tanto la cabeza con el problema del sujeto, no solo aplicándolo a la cuestión de género. No pretendo afirmar con esto que la socialización de las mujeres trans sea exactamente igual que la del resto y no hay absolutamente ninguna diferencia. Afirmar esto sería deshonesto, dado que las experiencias vividas durante los primeros años son distintas, aunque tampoco deberíamos obviar que nadie socializa exactamente igual que nadie. Pero puedo entender que una persona que haya sufrido esta especie de socialización accidental, que haya interiorizado otros roles y expectativas, puedo entender que esta persona no se lea ni quiera ser leída como hombre debido a sus caracteres sexuales, femenino debido a que no considera que habite políticamente la masculinidad, o viceversa. Es alguien que te está diciendo, mira, debido a lo que entendemos por hombre y mujer y las constricciones del género, yo siento una enorme disconformidad, yo no he socializado como se suponía que tenía que socializar y la forma que tengo de lidiar con esta disconformidad es transicionar socialmente y o hormonalmente y o quirúrgicamente y me siento mucho más en armonía y sincronía conmigo mismo o misma de esta forma. Abolir el género y no tener ninguna idea, ninguna expectativa asociada a cada cuerpo, ninguna noción más allá de lo estrictamente biológico asociada a hombre y mujer. Que los niños no construyan su identidad y no aprendan a pensarse y a relacionarse a través del género. Eso sería lo ideal. Pero no es el caso y puedes no estar de acuerdo, puedes creer que la transición social, hormonal, quirúrgica no es la salida, pero ese razonamiento en sí mismo no es delirante. Sería maravilloso vivir en una sociedad en la que habláramos estrictamente de individuos XX e individuos XY y esas palabras no tuvieran connotación ninguna, no les atribuyéramos ningún significado, más allá de las diferencias estrictamente biológicas, más que nada por cuestiones médicas, ¿no? Pero ese no es el caso de hombre y mujer, ni siquiera es el caso de macho y hembra. Lo que muestra la neurociencia es que los cerebros de hombres y mujeres ya desarrollados son distintos, pero debido a la plasticidad del cerebro no refutan las afirmaciones sobre el papel de la socialización diferencial. Y las diferencias que sí que se han observado in útero son mucho más pequeñas, mucho más sutiles y tampoco hay absolutamente ningún indicio de que se correspondan con esas diferencias especialmente notables en el comportamiento que observamos hoy en hombres y mujeres. Lo más probable es que como mucho se tradujeran en algo en la línea de mejor procesamiento espacial, no en las mujeres sufren trastornos alimenticios y síndrome del impostor. La realidad es que cuando vemos un cuerpo ya le atribuimos una serie de significados, una serie de valores. Y tampoco se puede pretender que las personas trans mágicamente dejen de hacer este tipo de asociaciones cuando las hacemos todos. Lo que siga el nihilismo de género debe ser una lucha materialista contra el patriarcado, la supremacía blanca y el capitalismo, que comprenda y preste atención a las complejas relaciones entre estas estructuras y que se oponga a su reduccionismo. Esto requiere la valentía de imaginar nuevos futuros, debates, comunicación y un desarrollo teórico que no solo reivindique la abolición, sino que trace un camino político hacia ella. Un claro conjunto de principios teóricos materialistas que aplicar a una praxis. Esto implica la destrucción del sistema capitalista que produce la familia nuclear como estructura fundamental de la sociedad. Esto implica el derrocamiento del colonialismo y su supremacía, que se apoya en los discursos del género para justificar su violencia
y así establecer ideologías de hipersexualización y desviación. Creo sinceramente que tenemos que hacer menos énfasis en cómo se sienten o dejan de sentir, o en cómo se piensan o dejan de pensar las personas trans, y más en las condiciones materiales que las llevan a pensarse de esa forma. De alguna forma el sistema les está poniendo un gatillo, es como un o te asimilas o te integras de la forma más normativa y patriarcal, o lo que está en juego es tu propia supervivencia. Es decir, necesitamos transformar radicalmente las condiciones materiales. Necesitamos acabar con la transfobia laboral, con esa tasa de desempleo, para que las personas trans se puedan pensar de una forma más crítica, más feminista, para que no asimilen, no interioricen estas narrativas reaccionarias de los cuerpos equivocados y los cerebros rosas y azules. Lo que está en el imaginario de muchas mujeres trans es: si no transiciono lo antes posible, si no tengo el mayor passing posible, si se me nota mucho que soy trans, si me quedo a medio camino, ¿qué opciones voy a tener en el futuro? ¿A qué espacios voy a quedar relegada? ¿Tendré que dedicarme sí o sí al cabaret? ¿Acabaré arrojada a la prostitución para poder comer? A no ser que tengas muchos recursos y contactos, a no ser que tengas mucha influencia o que seas famosa, las opciones quedan muy reducidas. No puedo venir entonces yo aquí a decir: no, es que tú tienes que aceptar tu cuerpo tal y como es y tus caracteres sexuales tal y como son, porque ningún cuerpo está equivocado, y haciendo esto le estás haciendo el juego al sistema. A ver, claro, es que el problema es sistémico y esta persona es víctima, no verdugo. Creo que si realmente queremos avanzar, ahí debemos poner el foco, es decir, tener presentes estas críticas a ciertas narrativas dominantes, hegemónicas, pero no centrarnos en los individuos trans, no centrar el problema en esos individuos. Entiendo que no todo el mundo vea necesario entrar en disquisiciones filosóficas, pero es importante para no acabar viendo todo lo trans o todos los discursos que tratan la experiencia trans como una masa homogénea y sin sentido. Es importante conocer los orígenes, las ramas, los debates internos, tener ese contexto para poder hacer las distinciones necesarias y pertinentes, aunque sea simplemente para hacer críticas más precisas, para no estar señalando como verdugo a la víctima, para no estar haciéndole una crítica a A que en realidad no se aplica a A, sino a B. Lo que también me frustra es que todas estas críticas que se están espetando ahora contra la teoría queer, que repito, ni siquiera es la teoría queer, ni los estudios queer, es una especie de mezcla de transmedicalismo, neoliberalismo. Esta crítica a las narrativas del cuerpo equivocado y de la esencialización de los roles de género son críticas que ya hacían las primeras teóricas trans en los 90. También es lo que están diciendo Miquel Misé y Míriam Solà, que también parece que a la gente de Twitter nos llevan una década de ventaja. Quiero decir, se ha hecho un borrado de toda esta tradición teórica, intelectual. Creo que todos estos textos deben ser recuperados y deben ser visibilizados si queremos hablar en serio de esta cuestión, más allá de consignas fáciles de digerir. Entiendo que quizás la mayoría de la gente no vaya a leer nunca a Butler ni a la primera ola de teóricas trans, pero la gente que quiere ser vanguardia, que quiere hacer activismo o escribir artículos relacionados con la cuestión trans, la gente que está invirtiendo muchísimo tiempo en ser una voz contra la teoría queer, toda esta gente sí debería leer estos textos. Porque siento que lo que están haciendo algunas feministas con lo trans es lo mismo que llevamos criticando que se haga con el feminismo, tomarlo como un discursillo nuevo que acaba de aparecer y que no tiene una tradición teórica sólida detrás, ni 1000 ramificaciones y 1000 debates internos. Creer por ello que cualquier crítica que se te ocurra a ti es algo novedoso, ¿no? Que a esta gente no se le ha ocurrido. La cuestión es que yo no creo que ser mujer sea una esencia que se tiene o no se tiene, y creo que consciente o inconscientemente la mayoría de la gente lo está enfocando de esta forma. Y esto acaba quedando de manifiesto, y el problema es que centrarse en el cuerpo para poder centrarse en algo tangible y observable y así, digamos, deshacerse de cualquier lectura metafísica o esencialista, es que entonces se presenta la opresión como algo ahistórico y se pueden conservar e incluso reforzar los significados que impregnan ese cuerpo, porque ningún cuerpo es leído como algo neutral. Acabamos volviendo al género. Y por eso muchos feminismos que intentan situar la identidad de las mujeres como sujetos oprimidos en su capacidad reproductiva, en su capacidad gestante, suelen acabar haciendo referencia en algún momento a lo intuitivas y creativas y empáticas y cuidadosas que somos, que son los aspectos positivos de una feminidad históricamente determinada. La cuestión es que no podemos pensarnos fuera del género porque este nos ha constituido, y ese es el gran dilema. Hay evidencias claras de que históricamente se ha socializado a las hembras humanas en la feminidad como una forma de condicionamiento, de adiestramiento, para que toleren mejor el dolor y la explotación, para que interioricen un rol
pasivo, para que sean reproductoras de su propia situación de inferioridad. Eso no quita que el modelo de masculinidad hegemónico también neurotice y constriñe a los hombres al limitar su expresividad, al tratar de desconectarlos de la afectividad y de lo sensual. Y el sistema sexogénero trata precisamente de naturalizar ese proceso de socialización, que esas normas y comportamientos ritualizados y aprendidos parezcan espontáneos. La cuestión es que todo sistema tiene sus brechas, sus fallos, y aquí nos encontramos con personas que no han socializado como tenían que hacerlo. Insistir en que no hay absolutamente ninguna diferencia entre las mujeres trans y el resto es hacer un borrado de sus experiencias en tanto que trans. Y también puede llevarnos a minimizar o invisibilizar consciente o inconscientemente las formas de violencia que tienen que ver con la capacidad reproductiva, con la capacidad gestante. Pero de la misma forma me parece un error conceptualizarlas como hombres, no reconocer que ocupan una feminidad política y dar por supuesto que esa necesidad de performar la feminidad, de ser validadas como femeninas, deseables, agradables a la vista, se tiene que reducir a un capricho y no contemplar la posibilidad de que se puede experimentar como algo urgente y necesario, ¿no? No como algo que se elija voluntariamente, de la misma forma que lo vivimos el resto, o al menos la mayoría. Y es algo que feminismo mediante intentamos desaprender, pero está ahí. Lo transgénero es todo aquello que quebranta o desnaturaliza la normatividad de género y nos hace prestar atención a los procesos mediante los cuales esa normatividad es producida. Su definición es básicamente contraria a la mía, sin embargo, la idea de fondo es la misma, hablar de las disidencias y disrupciones del género. Simplemente yo creo que sería más prudente reservar el trans para aquellos casos más extremos, digamos, de disconformidad o disforia, debido a esa incongruencia de género, y entender las disidencias e incongruencias de género como un espectro en el que se encuentra todo el mundo, en mayor o menor grado. Debido precisamente a que en nuestro contexto actual todo se conceptualiza como si estas identidades fueran realidades fijas, ontológicamente independientes, esencias. Entiendo por dónde quiere ir Stryker, y lo comparto, pero tal y como están las cosas, llamar trans a todas las disidencias de género, a un nivel profundo o un nivel superficial, puede reforzar aún más esta narrativa esencialista y neurosexista que desgranaba al principio, de tiene intereses o formas de expresarse que se salen de lo asignado, eso significa que ha nacido en el cuerpo equivocado, que en realidad es hombre o mujer, que su experiencia es radicalmente distinta a la del resto de la gente. A lo largo de estos últimos años he tenido bastante contacto con el colectivo marica, con K, no es un insulto, y no me refiero únicamente a hombres homosexuales y tampoco a todos los hombres homosexuales, y me ha hecho replantearme bastantes cosas. Solía pensar que nos imitaban o caricaturizaban, al menos hasta cierto punto, y sin embargo lo que he acabado observando en muchos casos ha sido cómo muchas de estas personas acababan asumiendo en sus relaciones toda la carga emocional y de cuidados, cómo tenían una relación muy compleja con su propio cuerpo y a menudo dismorfia corporal, cómo reproducían la misma monitorización corporal que vemos en la mayoría de las mujeres o en muchas mujeres, pendientes de cómo se mueven, de cada pliegue de su piel, procurando no ocupar mucho espacio en público, procurando no interrumpir, procurando no alzar demasiado la voz. Son comportamientos ritualizados que acaban convirtiéndose en automáticos. Ser más atento y cuidadoso puede ser simplemente un rasgo de personalidad y de hecho puede hasta ser problemático generalizarlo todo tanto, ¿no? Pero el acicalamiento, la forma de sentarse, eso es de haber aprendido el género, imitando a referentes femeninos y no masculinos. Y puede que en algunos casos se quede solo en eso, en manerismos, en cuestiones más superficiales, pero también he observado en bastantes mucha más dismorfia corporal e incluso desórdenes alimenticios que en los hombres en general. Esto es simplemente una anécdota personal, no estoy diciendo que todas las personas que puedan encajar en el perfil de marica sean así, ni que todas las mujeres trans se hayan identificado previamente como hombres marica, porque no es el caso. Simplemente lo saco a colación porque fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que no todo el mundo socializa exactamente igual, de que siempre hay estas excepciones, estas brechas. La agenda que produjo las técnicas de reasignación sexual hormonales y quirúrgicas, las políticas culturales se alinean con un profundo intento conservador por estabilizar la identidad de género al servicio del orden heterosexual naturalizado. Como decía, que entienda que alguien decida pasar por un proceso de transición hormonal y o quirúrgica no significa que suscriba el transmedicalismo y el hecho de presentar esa transición como la única o principal salida. Especialmente en personas muy jóvenes. Creo que hay claros intereses económicos e ideológicos detrás.
Respecto a la cuestión de las infancias trans, suscribo al 100% la posición que expone el sociólogo y teórico trans Miquel Missé en A la conquista del cuerpo equivocado, donde precisamente desmonta esta narrativa del cuerpo equivocado. Y de hecho sentí un alivio inmenso al leer ese capítulo, precisamente porque fue la primera vez que leía a alguien verbalizando y dando forma y exponiendo de forma muy clara muchas de las cosas que durante mucho tiempo me han rechinado o me han suscitado dudas y preguntas y preocupaciones con lo que respecta a esta categoría de infancias trans. Sin por ello caer en simplificaciones, en reduccionismos, en demagogia, no censura ni mucho menos a quienes deciden transicionar, él transicionó, pero sí que cuestiona y problematiza esta idea de que hay que transicionar y lo antes posible. La emergencia de la categoría menor transexual ha generado la identidad menor transexual, es decir, que hoy en día hay niños que son menores transexuales, es algo que se es o no se es. Es una identidad limitada, definida, cerrada. Y es esta una de las aristas más problemáticas que me sugiere la emergencia de esta categoría. A mí me parece mucho más interesante aproximarse a los malestares de género en la infancia y la adolescencia mediante una perspectiva crítica con las normas de género. Desde esta perspectiva, se trata de pensar las experiencias en relación con el género de estas personas en un abanico de posiciones, en evolución constante, que pueden encontrarse más o menos cerca de la norma social y por ende estar expuestas a más o menos violencias. Pero desde luego tener una expresión de género diversa no te convierte en otra categoría diferente al resto de los niños y niñas de tu clase. No creo que esta lógica sea demasiado interesante porque, de nuevo, construye una frontera entre formas diversas de vivir el género. La normativa y la transexual, una dicotomía sin mucho sentido, dado que la infancia se caracteriza por expresiones no normativas del género. La despatologización, desde mi perspectiva, no es simplemente dejar de considerar la transexualidad una enfermedad, es también dejar de entender la cuestión trans como algo biológico y como algo que requiere de soluciones médicas, y empezar a pensarla como algo social, cultural y político. Lo cierto es que cuando iniciamos el movimiento por la despatologización trans en España, nos pareció obvio que estábamos planteando una crítica al esencialismo de género y que nuestra crítica era clara. Nos equivocamos. Cuando planteamos que es importante modificar el cuerpo lo antes posible, lo que estamos diciendo sobre los cuerpos de personas trans visibles es básicamente que no son deseables, que mejor no parecerse a ellos. Y no es un buen punto de partida porque, primero, quién sabe si al final de todo termina pareciéndose, y, segundo, porque apuntalamos la idea de que es mejor pasar desapercibido. Sí, ya sé que existe transfobia social, pero el impacto de la transfobia sobre alguien que ha huido a toda costa de parecer trans es bastante más potente que sobre alguien que se ha reconciliado con su diversidad. No puedo demostrarlo con cifras, pero mi experiencia dinamizando espacios de acogida a gente trans es que el riesgo de suicidio no disminuye tanto al iniciar tratamientos médicos porque el odio hacia el propio cuerpo o hacia uno mismo es algo mucho más profundo, no está en la piel ni en los órganos. Existen adolescentes trans con un passing indiscutible que también arrastran consigo tentativas de suicidio porque se siguen sintiendo aislados e incomprendidos. Porque, ¿de qué sirve pasar desapercibido si uno se siente igualmente aislado, raro, derrotado o deprimido? El cuerpo es el lugar en el que se expresa el malestar, pero no es la fuente del malestar trans. Diría que tenemos la responsabilidad de acompañar a los y las adolescentes trans a un escenario de mayor autoestima corporal, a fortalecer sus herramientas para combatir la violencia cotidiana, a ser críticos y críticas con el sistema binario de género que les excluye. Lo que no me parece buena idea es repetir una y mil veces que no lograr los bloqueadores hormonales puede ser una causa de suicidio, porque eso genera una idealización de la capacidad salvadora de estos tratamientos. Estamos generando sufrimiento a estos y estas adolescentes cada vez que afirmamos que la modificación corporal es clave para sobrevivir. Y, sobre todo, estamos alimentando la demanda de estos tratamientos. Lo de buscar que se transicione lo antes posible es claramente una forma de buscar que de mayor tengas el mayor passing posible, que nadie note que eres trans. Es un borrado de tu pasado y de tu historia. Es perfectamente lógico que la propia persona trans lo prefiera de esta forma, dado el escenario en el que se encuentra inmersa, y por supuesto no voy a juzgar a quien transiciona. Pero creo que para el sistema se trata precisamente de, como he dicho antes, reasimilarte en el esquema sexo-género, de que no seas disidente. Has retenido en mayor o menor grado una socialización femenina, exhibes comportamientos, gustos, aficiones que leemos y categorizamos como femeninos, pues entonces lo importante es que parezcas una hembra humana, no vaya a ser que se note demasiado que esto es algo cultural y convencional. Porque de nuevo, tu propia existencia es como una brecha en Matrix, demuestra que los modelos de feminidad y masculinidad, y aquí estoy hablando más bien de formas socialmente aprendidas de comportarse y relacionarse,
con los otros, con el propio cuerpo, aunque también podríamos incluir, solo que en otra capa más superficial, la expresión de género femenino, formas de vestir, gustos, aficiones, manerismos, no van intrínsecamente ligados a un cuerpo sexuado determinado, que es algo cultural, convencional y que por lo tanto puede citarse, puede encontrarse en otros cuerpos. Tu propia existencia ya viene siendo una prueba de ello, y transicionar, así como la narrativa de que en realidad naciste en el cuerpo equivocado, con una esencia femenina o masculina o con un cerebro femenino o masculino que no se correspondía con tu cuerpo sexuado, es una forma de esencializar, de naturalizar esos modelos convencionales, social e históricamente determinados. Es en cierto modo una forma de borrar las huellas del delito. Paul Galofré y Miquel Missé editaron un libro titulado Políticas Trans, donde recogen textos de Susan Stryker, Sandy Stone y otros académicos trans. He usado algunas de sus traducciones para este vídeo. Creo que algo que hay que tener en cuenta es que el colectivo trans es bastante reducido en número. Eso hace que mucha gente no tenga a amigos o conocidos o compañeros de trabajo trans. Solo llega a tener contacto con ese colectivo a través de las redes sociales, y especialmente de redes sociales como Twitter, que son un caldero de crispación. Por eso, al leer casos de personas trans o autodenominadas trans que son problemáticas, que son turbias, no tienes tampoco, digamos, una gran muestra de interacciones con personas trans en tu experiencia para contrastar y saber o hacerte una idea más o menos aproximada de si ese tipo de comportamientos son algo más o menos extendido. Además, creo que suele haber bastantes pocas voces trans que se alcen contra personas como Jessica Yaniv. Creo que es precisamente porque temen darle demasiada exposición a ese tipo de casos y que se tome a personas como Jessica Yaniv como representantes del colectivo trans y de las personas que lo integran. Pero creo que esto mismo puede hacer que las feministas que sí que llegan a leer sobre estos casos se lleven la impresión de que el colectivo trans implícitamente suscribe o apoya a personas como Jessica Yaniv. En mi experiencia personal ese no es el caso. El problema que tengo personalmente con el término TERF es que está generizado, está feminizado, y esto es porque originalmente se usaba para designar a feministas radicales trans excluyentes, y las propias feministas radicales consideran que solo las mujeres pueden ser feministas. Pero es un hecho que actualmente se usa simplemente como femenino de transfobo, dado que no se aplica únicamente a feministas radicales. Y lo que me rechina un poco es que parece un agravante, es decir, TERF parece ser más grave que transfobo. Entiendo que la idea es: ciertos mensajes y ciertos discursos alimentan un imaginario que va en detrimento de las mujeres trans y que puede llegar a justificar indirectamente la violencia ejercida contra ellas. Sin embargo, se está invisibilizando el papel de la violencia machista y putera, la autoría de los crímenes contra mujeres trans. Es ese hombre que fetichiza a la mujer trans, que la convierte en un oscuro secreto, que la lee como subalternidad, que al excitarse con ella siente que está siendo menos hombre, que su masculinidad se está viendo afrentada de alguna forma, que convierte a la mujer trans en una especie de súcubo que le ha engañado para convertirle secretamente en maricón o alguna cosa así. Es él quien agrede y asesina, y es ese modelo de masculinidad la principal amenaza para las mujeres trans. No estoy diciendo que no se pueda analizar críticamente el impacto que pueden tener ciertos comentarios. Lo que quiero decir es que me parece nocivo, me parece problemático situar el foco casi exclusivamente en mujeres. Además, a menudo tengo la sensación de que en general se es más laxo con los hombres. Escriben Trans Lives Matter y ya está, quiero decir, un mensaje tan vacío, una consigna que no te compromete porque simplemente se limita a decir algo obvio sin entrar en cuestiones más específicas. Esto parece que ya te salva, mientras que tengo la sensación de que en el feminismo en general a las mujeres se las somete a un escrutinio y una hipervigilancia enormes. A ContraPoints, que es una filósofa y youtuber trans que hace uno de los mejores contenidos de todo YouTube, sin lugar a dudas, se la ha cancelado y linchado infinidad de veces por tweets con implicaciones más o menos problemáticas, muchas veces o sacados de contexto o sin entender quizás el tono con el que se pretendía expresar. Es decir, que es más un error de comunicación, ya sea que las personas no han sabido leer lo que ella quería decir o que quizás ella no cuidó lo suficiente como podía leerse desde fuera. Es decir, es más un malentendido que otra cosa y no puede ser que seas una persona que hace vídeos elaboradísimos y trabajadísimos de hora y media defendiendo al colectivo trans y que haya una sección de ese colectivo que
te tenga por la peor persona del mundo simplemente porque quizás no has sabido expresarte de la mejor forma posible con respecto a ciertas cuestiones, o quizás no suscribes al 100% ciertos análisis y de repente no se te está diciendo, oye, y esto es algo en lo que también voy a ahondar en un vídeo que quiero sacar sobre el tema de la cultura de la cancelación. Por supuesto que si tú te expones en las redes sociales y si tú escribes y si tú haces pública y notoria tu opinión y tu posición, la gente tiene todo el derecho del mundo a desgranar el contenido de tus vídeos, de tus tweets, de tus artículos, por supuesto, y no tiene nada de malo decir, mira, esto me parece problemático o esto me parece nocivo u ofensivo por estas razones. Y es perfectamente legítimo decir, mira, esto que has escrito me parece problemático porque esto y lo otro. Y desgranarlo, argumentarlo, eso está perfectamente bien, quiero decir, no tengo ningún problema con eso. El problema viene cuando se te sentencia como ser humano. Se da por supuesto que has actuado con mala fe. Y por supuesto, si tú sigues a alguien en redes sociales, a un creador de contenido, tienes todo el derecho del mundo a decir, mira, yo ya no quiero seguir apoyando a esta persona, punto. Que de hecho esto es lo que tendría que ser realmente cancelar, ¿no? Decir, mira, pues esta persona puede que con el tiempo recapacite o se retracte o lo que sea, le concedo tiempo para cambiar como persona, pero simplemente yo no tengo por qué, digamos, ser testimonio de ese proceso de crecimiento, no tengo por qué estar apoyando a esta persona. El problema viene cuando por haber dicho algo se da por supuesto, digamos, el problema viene cuando por haber dicho algo o por analizar las cosas de cierta manera se pone en entredicho tu valía, todo lo que eres como persona, todo lo que puedes llegar a ser. Se da por supuesto que estás hablando desde un lugar concreto, desde la mala fe. Y como digo, sobre esto voy a reflexionar un poco más en otros vídeos. En cualquier caso, considero a ContraPoints uno de mis referentes. La admiro mucho por su buena fe y su actitud constructiva y pedagógica y por no quedarse nunca con la peor lectura posible, ¿no? Es lo que se llama principio de caridad o caridad hermenéutica. Ante la duda, hacer la lectura más favorecedora, ¿no? Por así decirlo, que deje a esa persona a la que estás leyendo en el mejor lugar posible, ¿no? Algo que mucha gente ya sabe y que cuando lo diga se va a considerar una obviedad, pero que creo que muchas veces se pierde en muchos discursos, sobre todo en redes sociales como Twitter. Es decir, que son cosas que una vez las dices parecen obviedades, pero que en la práctica muchas veces parecen estarse pasando por alto. Que las industrias de la explotación sexual y la explotación reproductiva instrumentalicen al colectivo gay y al colectivo trans, que disfracen la vulneración de derechos humanos de gran conquista LGTB, no significa que estos colectivos apoyen mayoritariamente la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Y me parece estupendo que se pueda poner el foco en aquellas asociaciones o en aquellas organizaciones que sí apoyen el alquiler de vientres, que sí lo blanqueen, pero hay que dejar de confundir ciertas organizaciones o asociaciones con el colectivo trans o el colectivo gay en general. Que hay intereses claros detrás de hacer pasar estas industrias por gay-friendly y trans-friendly es evidente, pero estamos hablando aquí de capitalismo rosa, no de lobby trans. Sería algo análogo a creer que las feministas apoyamos a Ana Botín o blanqueamos a Ana Botín simplemente porque Ana Botín quiso autodenominarse feminista porque pensó que le daría rédito. Una de las cuestiones respecto a las cuales más claramente discrepo con los discursos trans más popularizados en redes sociales, es esta idea de que la orientación sexual hace referencia a la expresión de género o la identidad de género del objeto de atracción y no a sus caracteres sexuales. Siempre se dice, bueno, pero es que tú de entrada no ves los genitales de una persona, no sabes qué tiene entre las piernas, y eso es cierto, pero sí que ves los caracteres sexuales secundarios. Y la cuestión es que la mayoría de las personas que se autodenominan gays, lesbianas o heterosexuales solo se sienten atraídos hacia personas que tengan ciertos caracteres sexuales secundarios. Y eso podrá incluir en muchos casos a aquellas personas trans que tengan más o menos passing por tener esos caracteres sexuales secundarios. Y evidentemente estos caracteres sexuales son leídos a través del filtro del género. Se hace una lectura generizada. Son imbuidos de significados. A lo que voy es a que una lesbiana o un gay pueden reconocer como mujer y como hombre a una mujer trans y un hombre trans respectivamente. Cuando pasan tiempo con ellos, cuando hablan con ellos, pueden pensarlos como mujer y como hombre respectivamente. Y aun así es posible que sean incapaces de sentir atracción sexual debido a esos caracteres sexuales. Analizarse se puede analizar todo, la cuestión es el cómo.
Y esto no es algo que pueda equipararse a cuando le pedimos a la gente que revise ciertos comportamientos. Lo que creo es que el lema de lo personal es político, que comparto, puede llegar a ser problemático si no se establecen las distinciones apropiadas y se aplica exactamente igual a todos los ámbitos de la vida privada sin distinción alguna. Me explico. No es lo mismo instar a la gente a analizar, cuestionar, revisar ciertos comportamientos y gestos en la cama, su forma de interactuar con sus parejas sexuales, que instarla a deconstruir el no querer tener sexo con X personas. Preferencia sexual es que prefieras una postura antes que otra, que te atraiga más un tipo de cuerpo que otro. Límite sexual es sentirte incapaz de hacer X cosa, llevar a cabo X práctica o sentir atracción hacia X personas. Y esta clase de límites, a diferencia de las actitudes, de los comportamientos, de la falta de consideración por el placer y el bienestar del otro, de la falta de comunicación, no deberían entrar en el saco de cosas que te señalamos que deberías deconstruir. Si por deconstruir entendemos analizar y revisar como paso previo a modificar, a corregir. Es decir, teniendo en última instancia la intención y por lo tanto la presión sobre ti mismo de corregirlo, de cambiarlo. Si en cambio nos estamos refiriendo a analizar críticamente en el sentido de indagar y ser honestos con nosotros mismos respecto a por qué nos gusta lo que nos gusta y no nos gusta lo que no nos gusta, evidentemente, en ese sentido aquí puede entrar todo. Creo que normalmente cuando las mujeres trans dicen si me rechazas por ser trans, eres transfobo, se refieren a si te sientes atraído por mí, pero cuando descubres que soy trans, te echas atrás por los prejuicios, por el qué dirán, porque no me ves como a un igual, porque no me ves como a una potencial pareja romántica. No porque yo no te atraiga, sino porque te atraigo y aún así hay una cierta presión social y hay un cierto estigma alrededor de lo que significa ser trans. Eso es transfobo. Pero en redes sociales como Twitter, donde los mensajes se consumen muy rápido y donde no hay tiempo para reflexionar ni espacio para los matices, donde todo se reduce a un eslogan, es cierto que hay mujeres lesbianas que lo que están leyendo y el mensaje con el que se están quedando es si no me atraen mujeres trans, soy transfoba. Y ese ser transfoba no se lee como, bueno, tengo ciertos prejuicios y ciertos lapsus y ciertos sesgos implícitos como la mayoría de la gente, sino que se equipara a mala persona, a alguien que está contribuyendo, ¿no?, a generar sufrimiento a las mujeres trans, cuando de lo que se trata simplemente es de que no son capaces de sentir atracción hacia personas que tengan X caracteres sexuales secundarios. Eso incluirá a algunas mujeres trans y a otras no. Y aquí el problema no es que existan mujeres trans o que les puedan gustar las mujeres, aquí el problema es esta forma poco realista, en el sentido de que no se corresponde con la forma en que la mayoría de la gente experimenta y vive su sexualidad, de entender la orientación sexual. Y creo que lo que hay que hacer para que no entre en juego esa culpabilidad, esa sensación de estar haciendo daño, esa sensación de estar contribuyendo a la exclusión y el sufrimiento de otras personas, para evitar esto, simplemente creo que lo que tenemos que hacer es tener presente que la mayoría de las personas que se identifican como gays, lesbianas o heterosexuales normalmente solo son capaces de sentir atracción hacia personas que tengan X caracteres sexuales, al menos secundarios. No significa necesariamente que esa persona te esté invalidando, no significa que esté pensando, no, claro, no me voy a acostar contigo porque en realidad tú no eres X. Y puede que haya casos en los que por X o por Y se haga una excepción. También hay personas que tienen caracteres sexuales más ambiguos. Quizás no hay tanta gente que tenga una sexualidad tan tajante y con unas líneas divisorias tan definidas. Sin embargo, no me parece buena idea suponer que todo el mundo es fluido. Y aunque la atracción sea hacia los caracteres sexuales secundarios, los apreciables a simple vista, también es un hecho que hay mujeres que sienten aversión o que simplemente son incapaces de excitarse si hay un pene. Y decir que querer tener sexo exclusivamente con mujeres con vagina es reducirlas a sus vaginas me parece deshonesto e incluso intelectualmente perezoso, porque el que algo sea condición necesaria no significa que sea condición suficiente. Que algo sea un requisito no significa que sea lo único que se tiene en cuenta. Y la cuestión es que efectivamente el sexo no se reduce al coito, pero se suelen estimular de alguna forma los genitales, incluso en el caso de que no sea así. Normalmente quieres estar con la otra persona, cerca, desnudos, y evidentemente si una de las dos se siente incómoda o violenta
con una característica física de la otra, ambas lo van a pasar mal. Dicho esto, por supuesto, creo que es necesario recalcar que la comunicación es clave y que dos personas pueden consensuar, acostarse y simplemente llevar a cabo solo X prácticas sexuales. Es decir, acostarse con una mujer trans no significa que necesariamente vayáis a tener que llevar a cabo ciertas prácticas sexuales. Es posible que ella tampoco quiera llevar a cabo esas prácticas sexuales. Se puede consensuar no realizar ningún acto que incluya X genitales. También es posible, también es una opción. Por supuesto, tienen que ser las personas a quienes les atañe quienes decidan si es algo que les apetece o no. Analizar se puede analizar todo, la cuestión es cómo nos dirigimos a la gente, y con lo que respecta a esta cuestión creo que es muy importante cuidar mucho más las formas, porque estamos hablando de algo mucho más delicado. Es mucho más delicado analizar o instar a la gente a analizar por qué no quiere hacer ciertas cosas en la cama, que instar a la gente a analizar de dónde proceden sus fantasías, etc. Esto también es delicado y también hay que intentar tratarlo con, digamos, el mayor cuidado y empatía posibles, ¿no? Con el mayor cariño posible. Pero lo peor que puede pasar cuando no cuidamos las formas a la hora de tratar de analizar críticamente de dónde surgen ciertas fantasías compartidas, ¿no? Cierto imaginario sexual, lo peor que puede pasar es que algunas personas se sientan juzgadas o incluso avergonzadas, que ya de por sí es malo, pero lo peor que puede pasar cuando instamos a la gente a revisarse el hecho de que no les atraigan personas que tienen X características físicas, lo peor que puede pasar es que se presionen a sí mismas de alguna forma, y eso es algo que no queremos. La culpabilidad no tiene que entrar en juego. Tampoco las mujeres trans quieren estar con personas sabiendo que esas personas no las desean. En cualquier caso, decirles a esas mujeres lesbianas que su forma de funcionar es fruto del odio y los prejuicios es un error tremendo. Hablar se puede hablar todo, pero no de cualquier manera. Otra cuestión es que una persona bisexual, que se puede sentir atraída por cualquier persona independientemente de sus caracteres sexuales, primarios o secundarios, te rechace por ser trans, al descubrir que eres trans. Eso, evidentemente, sigue siendo legítimo en el sentido de que rechazar a alguien siempre lo es, pero sí que creo que se tiene que analizar como transfobia interiorizada, a no ser que haya habido algún tipo de experiencia traumática que lleve a sentir aversión hacia ciertos genitales, pero entonces eso no ocurrirá solo con personas trans. Aquí hago un inciso para aclarar que en ningún momento pretendo afirmar que la orientación sexual sea algo innato de nacimiento. Puede que existan predisposiciones genéticas, pero no estoy puesta en la materia, así que no voy a afirmar nada categóricamente. Ni siquiera pretendo afirmar que una vez adquirida, por así decirlo, esa orientación sexual sea en todos los casos fija e inmutable, como si habláramos también, ¿no?, de una esencia inalterable. Lo que sí está muy claro es que no es algo que se pueda desaprender o reconducir a voluntad. Aunque podamos pensar que la mayoría de la gente es potencialmente fluida, me parece un error suponer que esta persona que te está diciendo que solo se siente atraída por personas que tengan estos caracteres sexuales va a hacer una excepción. No es algo que esa persona tenga el deber de deconstruir. Una cosa es que debamos transformar el imaginario, la clase de mensajes que asimilamos, los cánones acotados y específicos de nuestra época. A fin de cuentas hay mucho de condicionamiento cultural aquí. Y otra muy distinta, que a título personal debamos deconstruir y corregir el no deseo o la no atracción, porque por esa regla de 3 lo que estamos pensando es que de alguna forma estamos en deuda con esas personas a las que hemos rechazado en base a sus características físicas o sus caracteres sexuales. Según cómo tratemos esta cuestión y según cómo articulemos estos mensajes, podemos estar dando a entender inconscientemente que hay que pensar el tener sexo con nosotros o nosotras como una especie de derecho que los demás tienen y que pueden reclamar o exigir, y como si estuviéramos hablando de respeto básico o de derechos humanos. Lo primordial es que se reconozca a las personas trans como seres humanos merecedores de respeto. Cambiar ese imaginario, el tema de poder ser o no objeto de atracción sexual, es algo que ya surgirá de forma natural. Habrá casos en los que surgirá y casos en los que no, una vez se hayan enterrado esos prejuicios. Pero tenemos ejemplos muy ilustrativos de cómo ser objeto de atracción y deseo no se corresponde o no se traduce en ser validado como un igual, sino que se lo digan a las mujeres racializadas, a las mujeres asiáticas que son fetichizadas por una supuesta inocencia, docilidad, vulnerabilidad, a las mujeres afrodescendientes que son bestializadas. Hay un género pornográfico entero dedicado a fetichizar a las mujeres trans, y lo único que ha conseguido es exponerlas a una mayor violencia. Hace falta un discurso crítico,
pero este es difícil de generar cuando estamos programados para desaparecer. La meta para las personas transexuales es borrarse, desvanecerse lo antes posible entre la población normal. Parte de este proceso se conoce como la construcción de una historia plausible, es decir, aprender a mentir de manera efectiva sobre el propio pasado. Lo que se gana es la aceptación social. Lo que se pierde es la capacidad de representar con autenticidad las complejidades y ambigüedades de la experiencia vivida. La experiencia real es reemplazada por un tipo concreto de historia, una que apoya las ya conocidas posiciones construidas. Esto tiene un precio y es tremendamente desempoderador. Estoy diciendo que dentro de la historia borrada de las transexuales podemos encontrar una narrativa que trastoque discursos aceptados sobre el género, una que se origine desde dentro de la minoría de género y que pueda utilizarse como frente común junto con otros discursos de oposición. Quería hacer una aclaración final acerca de mi postura respecto a la cuestión del sujeto político del feminismo o de cualquier movimiento emancipatorio en general, y la preocupación de que la apertura del mismo pueda invisibilizar formas específicas de violencia, en este caso las formas específicas de violencia que sufren las hembras humanas, a quienes se ha asignado el género femenino en función de su capacidad reproductiva, efectiva o presupuesta. Respecto a la cuestión de que nos quedemos sin nada que sea propiamente nuestro. Redacté un ensayo recientemente acerca del problema del sujeto en la filosofía contemporánea en general y aplicado a la cuestión del feminismo en particular, y aunque la cuestión va por otra línea, sí que hablo del problema de la igualdad, la identidad y la diferencia en el feminismo. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Entiendo que cuando un movimiento de carácter emancipatorio, el comunismo por ejemplo, que sería el más omniabarcante, intenta atajar formas de violencia muy distintas y analizar las relaciones y experiencias de sujetos muy distintos, se corre el riesgo, al hacer una universalización abstracta de ese sujeto político revolucionario, se corre el riesgo de invisibilizar muchas realidades y formas de violencia concretas, al reducirlo todo a cuáles son las formas de violencia que sufrimos todos en común, y sobre todo al hacerlo desde una mirada androcéntrica y etnocéntrica, se pierden de vista muchas otras realidades. Y esa es la razón por la que considero que siguen siendo necesarias las aportaciones teóricas del feminismo y espacios no mixtos. Por ello creo que sí que es importante que cada colectivo, sin recrearse en esas diferencias ni tomarlas como algo esencial, pueda ahondar en las formas específicas de violencia que sufre y que se puedan estudiar esas diferencias social e históricamente determinadas, no invisibilizarlas, en pos de no dividir. Ahora bien, que estas realidades puedan ser estudiadas por separado o que se puedan crear algunos espacios diferenciados, no significa que la lucha por la emancipación en sí deba mantener esas líneas divisorias tan rígidas. No tiene sentido un tú a lo tuyo y yo a lo mío, y menos en el caso de mujeres trabajadoras y colectivo LGTB precarizado. Es decir, las personas más violentadas, al menos de forma directa, por el género y por el sistema sexogénero. No puede entenderse el fenómeno de la heteronorma y, por consiguiente, de la LGTB-fobia sin el género y la división sexual del trabajo. Está todo tan interconectado. El capitalismo también se ha nutrido del género, de las relaciones patriarcales y las estructuras heredadas, que es imposible derrocar uno sin derrocar el resto. Y si empezamos a hilar muy fino con lo que respecta a las diferencias en cuanto a experiencia, podríamos decir que no tiene absolutamente ningún sentido que compartan movimiento una mujer blanca de clase media o aristocracia obrera de los centros imperialistas. Ni siquiera hace falta hacer demagogia con Ana Botín, no hace falta irse tan lejos. Y la mujer racializada proveniente de países poscoloniales, en quien esta mujer blanca está delegando todas las tareas de cuidados, las tareas de reproducción, para poder ella romper el techo de cristal. Por supuesto, estas mujeres tendrán en común que sufren violencia sexual y acoso callejero. Muchas mujeres trans también, y sin necesidad de tener un passing del 100%. Pero tendríamos que hacer muchos feminismos separados entonces para poder atender a todas esas realidades tan profundamente diferenciadas. Porque además no es solo que estas mujeres estén oprimidas en tanto que mujeres y en tanto que racializadas, o en tanto que migrantes, o en tanto que provenientes de países poscoloniales, subalternas, etc. No es una cuestión de sumar 1 más 1, sino que ambas determinaciones generan una experiencia vital distinta. También ese ser mujer se vive de forma distinta. Bell Hooks ya le reprochaba a Betty Friedan que en su famoso ensayo La mística de la feminidad pusiera el foco en las condiciones y aspiraciones de las amas de casa y las extrapolara
al resto de las mujeres. Pues esto evidenciaba su sesgo racial y de clase, es decir, seguía pensando a las mujeres en clave de feminidad blanca decimonónica. Seguía pensando en la mujer intelectualmente y vitalmente castrada porque queda relegada al espacio privado, aun cuando muchísimas otras mujeres, un tercio, ya se habían incorporado al mercado laboral, ya formaban parte de esa esfera pública. Hizo de su situación y de la situación de las mujeres blancas como ella un sinónimo de la condición de todas las mujeres estadounidenses. En el contexto de su libro, Friedan deja claro que las mujeres a las que consideraba víctimas del sexismo eran universitarias, mujeres blancas obligadas por condicionamientos sexistas a permanecer en casa. En su libro argumenta: urge comprender cómo la misma condición de ser ama de casa puede crear en las mujeres una sensación de vacío, de no existencia, de nada. Hay aspectos de la función de ama de casa que hacen casi imposible para una mujer de inteligencia adulta mantener un sentido de la identidad humana, el núcleo firme del yo sin el cual un ser humano, ya sea hombre o mujer, no está verdaderamente vivo. Estoy convencida de que hoy en día en Estados Unidos hay algo de peligroso en el estado de ama de casa para las mujeres valiosas. Los problemas y dilemas específicos de la clase de las ociosas amas de casa blancas eran problemas reales que merecían atención y transformación, pero no eran los problemas políticos acuciantes de una gran cantidad de mujeres. Muchas de ellas vivían preocupadas por la supervivencia económica, la discriminación racial y étnica, etc. Cuando Friedan escribió La mística de la feminidad, más de un tercio de las mujeres formaban parte de la fuerza de trabajo. Aunque muchas mujeres deseaban ser amas de casa, solo quienes tenían tiempo libre y dinero podían formar sus identidades a partir del modelo de la mística femenina. Se trataba de mujeres a las que, en palabras de Friedan, se les decía que dieran marcha atrás y vivieran su vida como si fueran noras, limitadas a la casa de muñecas de los prejuicios victorianos. No es solo que yo pueda tener más en común con una trans precarizada que con Ana Botín, que sería como el ejemplo fácil, sino que también tengo más en común con una mujer trans universitaria blanca que tenga cierto passing, que con las experiencias que narra Gloria Anzaldúa en La mestiza. No es tanto que mi experiencia como mujer sea la misma, pero cambie mi experiencia con la clase y la raza, sino que el hecho de que mi experiencia con la clase y con la raza sea otra, también influye mucho en cómo vivo la condición de mujer. La violencia que yo sufro como mujer en mi día a día es notablemente distinta a la que sufren otras mujeres, no solo en intensidad, sino también en forma. Dejando a un lado las cuestiones ontológicas del ser y del sentir, el problema de incluir a mujeres burguesas como sujeto político y dejar fuera a trans precarizadas, abocadas a la exclusión, abocadas a la subalternidad, expuestas a caer en las garras de la prostitución, es que estaríamos incluyendo a mujeres que debido a su posición no tienen ningún interés objetivo en nuestra emancipación, y excluyendo a las que sí lo tienen, a las que sí se beneficiarían de socavar el capitalismo, de socavar el modelo de familia tradicional y los roles, la división sexual del trabajo, la heteronorma como herramienta que perpetúa y estabiliza ese orden, de destruir la industria de la pornografía y la prostitución. Lo que ocurre es que con los años he ido dejando de entender material en el sentido de corpóreo, biológico, tangible, lo cual no significa que los constructos y relaciones sociales no se asienten en la mayoría de los casos sobre realidades observables. No significa tampoco que todo se juegue por completo en el terreno de las ideas y lo lingüístico. Para mí, la cuestión del sujeto político y del sujeto político revolucionario no tiene tanto que ver con de quién es esto, de quién es lo otro. Es decir, no lo entiendo en clave de propiedad, sino de quién puede aportar qué. Como he dicho, sí que es cierto que cuando uno intenta englobar e incluir muchas realidades al mismo tiempo e intenta centrarse en lo que todo el mundo tiene en común, se pierde lo concreto. Y en ese sentido no me parece mal que se establezca una distinción, en el sentido de no perder cierta precisión analítica, pero eso no significa que en la lucha debamos estar trazando constantemente esas líneas, en el sentido de que a las mujeres trans precarizadas, a las mujeres trans de clase obrera, nunca les va a beneficiar nuestra explotación y viceversa. Y también se podría decir, y no sin razón, que tampoco los hombres obreros, los hombres trabajadores tienen un interés real, un interés objetivo en perpetuar el estado de cosas. Pero sí que hay un beneficio relativo, es decir, sí que se benefician de nuestra explotación sexual, sí que se benefician de que en la familia seamos nosotras quienes adoptamos el rol de cuidadora
quienes desempeñamos mayoritariamente las labores reproductivas y de cuidados. Les dota de una mayor independencia económica, de un poder relativo, es decir, de un poder sobre su propia esposa, sobre su familia. En última instancia sigo pensando que saldrían ganando en otro tipo de sociedad organizada de otra forma, pero uno sí que puede argumentar todo esto. Las mujeres trans de clase trabajadora, sin embargo, suelen ser explotadas sexualmente. La conclusión de este vídeo es que han existido y pueden volver a darse estrategias comunes, alianzas, sinergias, que es posible tender puentes y dirigirnos a objetivos comunes. Efectivamente, y como he estado señalando a lo largo de este vídeo, sí que considero que hay formas de conceptualizar lo trans, así como de conceptualizar el género en general, nunca mejor dicho, que van en detrimento tanto de las mujeres como de todas las personas trans, que pueden sonar progresistas en un primer momento, pero tienen un doble filo conservador y estabilizador y naturalizador del género y del statu quo. Y esto pasa con prácticamente todo. Pero eso no significa, que es lo que he estado mostrando a lo largo de este vídeo, pasándoles el micro a estas teóricas y teóricos trans, que no hayan existido, que no existan o que no vayan a existir nuevos enfoques, nuevos análisis, nuevas narrativas. Por ejemplo, existió un colectivo feminista radical en los años 70 llamado Radical Queens, compuesto por trans y travestis, que no estaban ni parodiando, ni revalorizando, ni reivindicando la feminidad obligatoria y tradicional. Lo que venían a decir es: no somos políticamente hombres. Eso no significa que hayamos socializado exactamente igual que estas mujeres, o que vivamos exactamente las mismas experiencias. Pero tenemos muchas experiencias en común. Ocupamos una feminidad política. Y lo relevante no era realmente la cuestión ontológica, ser o no ser, sino política y pragmática. ¿A qué formas de violencia correctiva y exclusión social nos enfrentamos por no haber socializado como se esperaba? Por salirnos de esos márgenes, por haber interiorizado otra clase de roles, por haber aprendido por A o por B a pensarnos y a relacionarnos con nosotras y con el mundo de una forma que no se espera ni se admite en quienes habitamos estos cuerpos. Y como feministas radicales se oponían a la prostitución, a la pornografía, al modelo tradicional de familia, a las estructuras materiales, a los pilares de la opresión de las mujeres. No estaban yendo precisamente en contra de los intereses objetivos de las mujeres con vagina. Ese es, digamos, el campo de batalla común. Fue a finales de los 70, con The Transsexual Empire, entre otras obras, cuando se empezó a excluir a las trans. Y fue a lo largo de los 80 cuando existió una fuerte reacción, un fuerte backlash contra el feminismo por parte de la derecha conservadora, de Reagan, de Hollywood, cuando se retrocedió en derechos y en la forma en que se leía y trataba a las mujeres en sociedad. Se hizo un esfuerzo por tratar de restaurar los arquetipos y los valores tradicionales que parecía que se habían estado tambaleando. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace a un artículo que habla precisamente de esta reacción. No fue el lobby trans destruyendo el feminismo desde dentro y redirigiéndolo y convirtiéndolo en brilli. Fue una reacción totalmente externa y a las trans se las había excluido antes. Está claro que la mayoría de mujeres trans no sufren exactamente las mismas formas de violencia que las mujeres con vagina. Aquí la pregunta relevante es si eso significa que ocupan la misma categoría, la misma posición políticamente hablando que los hombres. Si no tiene sentido conceptualizar su situación y sus experiencias de otra forma y tejer alianzas y vínculos de solidaridad. Efectivamente, el género no se reduce únicamente a los roles y los estereotipos de género. Y tampoco es la personalidad ni una sensación subjetiva. La socialización en el género sería el proceso mediante el cual aprendemos a vernos a nosotros mismos, a pensarnos, a imaginarnos, a relacionarnos con nosotros y con el mundo de una forma determinada, que nos sitúa en una posición determinada. Interiorizamos ciertos mensajes y ciertas expectativas. Y en muchos casos aprendemos a reproducir esos roles y esos estereotipos precisamente porque es como hemos aprendido a funcionar, imitando, ajustándonos a ciertos modelos. Y todo esto también es el género, es decir, no son solo los estereotipos o los roles, especialmente en un nivel más superficial, pero sí que acaban guardando una relación con ellos. Y tampoco es una esencia ni una sensación subjetiva, pero sí que aprendemos a pensar y pensarnos a través de él. Y eso es todo. Espero que este vídeo haya podido aportarle algo a alguien, o al menos haya podido ayudar a algunas personas a replantear o reformular su forma de analizar ciertas cuestiones. Como dije al principio del vídeo, yo no tengo la pretensión de resolver esta disputa, ni tampoco de explicar a la perfección el fenómeno y las experiencias trans. A lo único que aspiro, humildemente, es a haberme podido hacer entender. Evidentemente esto se va a poder leer de una forma o de otra, seguramente
muchas secciones y muchos pasajes se van a sacar de contexto. Hay puntos en los que quizás estoy parafraseando posiciones que no son la mía, simplemente para tratar de desgranarlas. Y quizás haya quien lo recorte y diga, mira, esto es lo que piensa Aime. Bueno, entiendo cómo funciona Internet. Y también entiendo que quizás la gente que ya tenía ciertas ideas preconcebidas acerca de lo que realmente pienso va a sacar las conclusiones que quiera, pero en cualquier caso yo me quedo tranquila porque sé que he podido exponer lo que realmente pienso, con los matices y con los ejemplos y con las puntualizaciones que sentía que esta cuestión requiere. Y ojalá este vídeo pueda contribuir a crear las condiciones que hagan posible tender puentes y quizás llegar a un entendimiento, acercar posturas, pero no lo sé. No tengo mucha fe ni en las redes sociales en general últimamente, ni tampoco en mi capacidad para, digamos, comunicarme. Una cosa que quiero anunciar desde ya, y probablemente esto también lo voy a decir en Twitter, es que voy a volver a estar unas semanas como mínimo alejada de las redes sociales en general. Y cuando vuelva, si es que vuelvo o como vuelva, no lo sé, no tengo intención de dedicarle ni un segundo a aquellas críticas que hagan algún tipo de alusión o apelen a mis verdaderas intenciones o mis intereses ocultos o especulen sobre quién soy o dejo de ser. Es decir, no tengo ningún problema con que alguien diga, mira, esto que ha dicho aquí Aime es problemático porque no sé qué, y bueno, pueda exponer las razones por las que lo cree. No tengo ningún problema con eso, con que se pueda diseccionar el contenido en sí del vídeo. Pero no voy a entrar a defender quién soy o dejo de ser, me parece absurdo. Desmontando bastante algunas de las especulaciones y de las suposiciones que se han hecho sobre mí, sobre mi estilo de vida, sobre mi forma de funcionar, sobre mis relaciones, sobre mis prioridades y mis motivaciones, ya he hecho, digamos, esta otra sección que al final he decidido convertir en un vídeo aparte porque he visto que me extendía demasiado y entraba como ahondaba en cuestiones más personales y quería que este vídeo fuera el más teórico, por así decirlo. He creído que tenía más sentido distribuirlo de esta forma, pero bueno, eso es todo. Es evidente, está claro, que como feministas no nos interesa cualquier lucha llevada a cabo por el colectivo trans. De la misma manera que no nos interesa cualquier lucha llevada a cabo por colectivos de mujeres o grupos de gays y lesbianas, si no incluyen una crítica combativa al sistema de género, al patriarcado y al capitalismo. Es el lugar en el que nos posicionamos frente a una sociedad que utiliza el género como mecanismo de dominio, control y explotación, el que nos permite nombrarnos como feministas.